presentar a Trini, aunque muchos ya la conocéis. Trini ha hecho en Espacio Argenta un montón, ¿verdad, Trini? Un montón de conferencias. Un montón, es verdad. Desde hace talleres. Más de 3 años, sí. Y todas ellas diferentes. Aunque el tema sea el mismo, todas ellas diferentes. Así que no hay pena si habéis estado en una, porque igual lo que cuenta hoy no tiene nada que ver, porque el tema sistémico es enorme. Quizás la gran diferencia, quizás no, la gran diferencia de esta conferencia con respecto a las anteriores es que le hemos añadido constelaciones familiares y registros acásicos. Yo cuando conocí a Trini, ella hacía constelaciones familiares y después hacía registros acásicos. Y luego descubrió que resulta que ella venía mezclando, se le venían mezclando estas dos disciplinas. Ahora nos hablará un poco de esto, me imagino. Y resulta que al mezclarlas, la cosa se convierte en algo diferente, mucho más profundo, mucho más... Si ya lo sistémico es un atajo para llegar ahí a los nudos gordianos de nuestra vida y de nuestro inconsciente, cuando ella lo mezcla con registros acásicos es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, a mí me apetecía mucho cuando ella me dijo que quería hablar de esto y que quería hablar de cómo estas dos disciplinas a ella se le han juntado, que creo, Trini, que eres la inventora de algo, creo que eres la precursora de algo, porque yo nunca he visto que nadie haga esto. No lo sé, pero seguro que hay alguien más que lo hace por ahí, no lo conocemos. Todo lo sistémico, como yo digo, todo es vibración, ¿no? Y si yo he accedido a ello, estoy segura que otras personas también lo han hecho. De eso estoy segura. Yo tampoco conozco, pero no descarto y desde luego estoy segura que hay más gente que lo hace. Porque creo que nadie hacemos nada solo nosotros, sino que recogemos del campo, de ese campo de información, de ese campo mórfico, toda la vibración de la gente que se mueve en el mismo campo de información, en la misma vibración, y podemos recoger incluso lo que otro ha pensado, realizarlo nosotros, o lo que yo he pensado lo puede realizar otra persona. Y eso es lo precioso y lo maravilloso del compartir y de los campos de información que también se convierten en campos de conciencia, donde todos nos unimos, todos aportamos y todos recogemos. Por eso siempre creo que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos aportar y qué queremos para poder saber qué queremos dejar a los demás, y también hacia qué campos de información me dirijo para saber qué es lo que quiero recoger para mi vida. Me parece interesante eso. Bueno, pues gracias, amigos, conocidos, no conocidos, porque todos en realidad, como hablamos en lo sistémico, todos nos conocemos ya de alguna u otra manera. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a vosotros por estar aquí y dejando este espacio para compartir con todos, y me siento especialmente acompañada y me siento muy agradecida por vuestra presencia. Y por supuesto, siempre y en primer lugar, dar las gracias a Gemma, que pone Espacio Argenta, que pone su trabajo, que pone su labor, su ilusión y todos esos años de colaboración que tenemos, ¿no? Con ese algo especial que nos une. Sí me gustaría hablar de, como ella decía, de constelaciones familiares y registros acásicos, y además hacerlo en el contexto actual. En el contexto actual que nos toca vivir en estos momentos, porque de alguna manera ha dejado de lado o ha puesto de manifiesto que la parte virtual, como lo estamos haciendo hoy, no es ni menor ni es peor que la parte presencial. Aunque lógicamente echamos mucho de menos los abrazos, la caricia, la cercanía, pero nos reinventamos, como alguien decía por aquí, y nos unimos en ese otro campo que está más allá de lo que es la presencia, que es el campo del corazón, ¿no? Y ahí podemos estar unidos, y yo me siento absolutamente unida y me siento absolutamente acompañado estando sola en esta casa. Pero, sin embargo, la compañía proviene y el unirnos proviene de ahí, de ese espacio común que es el corazón. Y a partir de aquí, cuando hablamos de contexto actual, hablamos de información. Y hablamos de las constelaciones familiares y de los registros acásicos como campos de información. Campos de información a los que nos unimos y a los que accedemos. Cuando hablamos de constelaciones familiares, me gustaría hablar de lo sistémico, porque hablamos de constelaciones familiares sistémicas, significan constelaciones familiares que venimos de un sistema, y todo en el universo es sistémico.
¿Qué significa sistémico? Que todo está unido por algo, que todo forma parte de algo, que todos formamos parte. Nosotros y nuestras experiencias vitales y las experiencias de las personas que nos acompañan en este camino forman parte de lo mismo y tienen que ver, están en consonancia con nosotros y nos aportan, como decía antes, nos aportan algo, con lo cual transmutan o transforman algo de mi experiencia porque incluyen algo, y lo que yo hago o lo que yo aporte en mi vivencia también le interviene a otra persona. Me gusta hablar del sistema familiar como un núcleo abierto, no cerrado. Aunque puede estar cerrado porque decimos que, bueno, pues mi madre es mi madre, mi padre es mi padre y solo tengo padre y madre. Una madre y un padre, excepto los hijos adoptivos que tienen 2 padres y 2 madres, unos biológicos y otros adoptados. Pero sistémico significa que yo provengo de un sistema familiar en el que todo está unido, en el que tengo un padre y una madre, tengo 4 abuelos, tengo 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así podríamos ir haciendo la cuenta y entender, iros muy atrás, ir viendo como un río de personas que se van uniendo. Imaginaros, hemos hablado de 16 tatarabuelos, con que uno solo de ellos no hubiera estado presente en este sistema familiar, hoy ninguno de nosotros estaríamos aquí. De la misma manera, 8 generaciones atrás, 20 generaciones atrás, hasta el principio de los tiempos de mi vida. ¿Qué significa esto? No solo que estoy unida a todas estas generaciones, sino que además traigo vitalmente, traigo paquetes de información que me dicen, tienes el color de ojos marrones porque en tu familia en general tenían los ojos marrones, o tienes el pelo rizado, pero en mi familia una parte lo tenía rizado, otra lo tenía liso, y me doy cuenta que hay rasgos físicos en mí, o la sonrisa, que hay veces que me dicen esa sonrisa, y yo digo, esa sonrisa es de mi madre, es aquello que me une a mi madre, yo reconozco esa sonrisa en mi madre, o la forma de actuar, o incluso palabras en mi padre, ¿no? Y me reconozco en ellos, les he conocido, pero también, aparte de lo físico, traemos otros componentes en ese paquete de memoria que heredamos y que viene en nuestro código genético, que viaja por nuestras venas, vienen otras situaciones, vienen otras carencias, vienen otras bondades, vienen muchas cosas de gente que yo no conozco conscientemente, pero inconscientemente tengo toda la información de ellos, porque como he dicho, viaja conmigo, yo soy yo y todo mi sistema familiar. De tal manera que de la misma manera que heredo, esto lo hablo un poquito para las personas que no sé si todos conocéis constelaciones familiares, pero de la misma manera que heredo rasgos físicos, estoy heredando rasgos emocionales, estoy heredando rasgos conductuales, y resulta que emocionalmente tengo una forma de actuar o tengo unos sentimientos, unas emociones que no son propias de mi experiencia vital, pero que son propias de la experiencia vital de algún suceso en la familia o de algún ancestro en concreto, y lo traigo como herencia. ¿Qué ocurre? Si esto no es coherente con mi experiencia, algo chirría, algo no me suena bien, algo no comprendo, porque estas experiencias que estoy heredando, hablamos de que estas experiencias que estamos heredando son, yo las llamo de 2 maneras, o posibilitadoras o limitadoras. No solamente son lo que me limita, lo que me une a mis ancestros, también lo que me posibilita. Y yo digo que esa herencia posibilitadora me predispone a tener unos dones natos y naturales que me llevan hacia un campo o hacia otro, a una forma de vida. ¿Y por qué? Como decía Gemma, posibilidad, nos estamos acostumbrando a cambiar y a poder aprender y aprehender con H de otra manera, ¿no? ¿Qué significa? Es que yo no solamente traigo esa posibilidad de aprender, sino que traigo todas las posibilidades de aprendizaje que han tenido todos mis ancestros y todas las posibilidades que han tenido de poder salvar obstáculos, de enfrentarse a determinadas situaciones y vencerlas, de salir hacia adelante en situaciones dolorosas. Eso es una posibilidad que a mí me engrandece y que me hace más fácil que yo pueda abrirme al cambio y a vivir cada momento que toque, como el que toca actualmente, de una manera en la que yo miro hacia un campo lleno de posibilidades en vez de a un campo lleno de limitaciones.
y que lo que podríamos considerar una limitación, considero que es una riqueza de poder vernos cuando en otro momento de esa manera no podríamos hacerlo. Esto es lo que también heredo y me gusta ponerlo de manifiesto antes. Y luego está la herencia limitadora, que hace que nuestra vida sea una constante lucha, un darnos contra la pared siempre, un parecer que avanzamos y retrocedemos, el 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, el qué ocurre en mi vida que se repite en las circunstancias, que no sé qué hacer con mi vida porque por más que intento no llego. Esto que ocurre que estoy heredando, la impronta que hay en mi sistema familiar de algunas situaciones que han acaecido en él a través de algunos ancestros que han tenido experiencias dolorosas, limitadoras, excluyentes, ser excluidos, teniendo en cuenta que no es la misma la época que vivió mi tatarabuela o mi bisabuela a la que vivo yo, a la que hace, pues a lo mejor en la época de mi madre, de mi bisabuela, se excluía a lo mejor una mujer que era madre soltera, se le excluía. Y eso producía un enorme dolor, un enorme rechazo, y hijos, por ejemplo, como ejemplo, que no eran bien mirados. Hoy día eso no sucede, pero hoy día hay personas que pueden llevar esa carga, no sentirse bien mirados cuando si son, por ejemplo, hijos de madre soltera, y no porque tenga nada que ver la sociedad ni la experiencia de su mamá que ha decidido tenerlo ella sola, sino que es decir, criarlo ella sola, porque tenerlo sola nunca se puede, es decir, siempre tiene un padre. ¿Qué ocurre? Que puede esa persona llevar una carga emocional de alguien que también ha sido hijo de madre soltera hace varias generaciones y fue rechazado. Y estar viviendo una experiencia que en realidad no es coherente, porque ya no es coherente que eso suceda. Y esto es lo que nos limita. Y esto es lo que heredamos, que yo llamo la herencia limitadora, que tengo que sobrepasar, que tengo que comprender por qué me sucede, y no encontramos muchas veces solución porque no sabemos de dónde viene, porque en nuestra vida no encontramos, no se ha iniciado en nuestra vida la experiencia. ¿Cómo vamos a encontrar la solución en nuestra vida? Solo ocurre que yendo hacia atrás en el tiempo, en la memoria colectiva de mi sistema familiar, puedo hallar situaciones parecidas a las que yo estoy vinculado. Y hay algo que yo siempre digo, que nos vinculamos, que tenemos una vinculación extraordinaria, con unos lazos enormes de amor, de lealtad hacia nuestros ancestros invisibles. Y estos lazos de lealtad y de amor invisibles se convierten muchas veces en una brújula interna que hace que mi barco vire en una dirección contraria al rumbo que yo pongo. Yo tengo mi barco, que es mi vida, y yo pongo rumbo al punto A, y mi barco vira sin saberlo siempre al punto B, o siempre se da la vuelta, o nunca llega al punto A. ¿Qué ocurre? Que todas estas cosas que estamos heredando de nuestro sistema, todo con aquello que nos vinculamos, con las exclusiones, con los dolores, con los sufrimientos, con las limitaciones, con las muertes tempranas, con los dolores que han aparecido en la familia, con aquello que se ha ocultado en la familia, sobre todo lo que se ha ocultado en la familia. Eso hace que mi barco vaya a la deriva. Estas constelaciones familiares, que es un sistema de trabajo, es un método de trabajo, como yo decía antes, que habla de un campo de información familiar, que nos provee de la información, nos conectamos con la información de nuestros ancestros, de saber en qué generación o con qué, aunque no sepamos exactamente, y cada vez se sabe menos, y es sano que se sepa menos, sabemos con qué hechos nos estamos vinculando, o al menos sabemos que no es parte de nuestra experiencia vital este bloqueo, sino que está en otra generación, que estoy arrastrando un lastre que no corresponde a mi barco, que no corresponde a mi vida. ¿Y cómo lo suelto? Solo hay una manera, con respeto y con amor, nada más, no con rechazo, no me pertenece, lo tiro, no. Solamente comprendiendo que con ese lastre viene mi vida también. Y mi vida está llena de todas esas cosas. Y a pesar de todas las dificultades que hayan tenido mis ancestros, a pesar de todas las experiencias que hayan vivido, de todos esos dolores, yo estoy aquí hoy. Y mi precio de estar aquí es el precio que ellos han pagado. Y el precio que muchas veces en mi propia experiencia he pagado. Pero es que la vida es mucho más que todas esas experiencias. Y nadie está aquí por casualidad, absolutamente nadie. De tal manera que puedo comprender
cuando entro en estos campos de información amorosamente, puedo comprender que igual que traigo una dificultad, traigo una herencia posibilitadora y sobre todo que traigo el regalo más grande que nadie más me podría hacer, que es darme la vida. Y a partir de aquí yo digo que tiene más trascendencia el libre albedrío, porque hasta entonces, para mí el libre albedrío queda un poco cojo. ¿Cómo voy a poder tener un libre albedrío completo si estoy vinculada inconscientemente a situaciones de las que no conozco, conscientemente? Entonces, a partir de aquí, yo digo que trabajar con constelaciones familiares me pone en contacto con ese campo de información familiar amplísimo y me pone en contacto también con mi propia vida, con mis propias dificultades que se han generado en mi propia vida. Me posibilita ver cómo reacciono yo, cuáles son mis emociones, qué hacen por mí mis emociones, cómo me hacen actuar, cómo me siento, de dónde traigo el miedo, si es adquirido o es heredado o tal vez ese miedo se ha generado en mi propia experiencia por una situación. Constelaciones me va a permitir ver, sentir, vivenciar todo eso. ¿Desde dónde? Desde el cuerpo. Y para mí lo que se vivencia desde el cuerpo es como ley. Es como ley. O sea, una cosa es la mente y la mente unida al cuerpo, y el cuerpo es el que a veces te dice lo contrario que la mente. Pero el cuerpo es el que tiene la información, por donde corre la información. Y constelaciones familiares nos permite sentir todo eso de lo que estamos hablando. Y sentirlo no es lo mismo que comprenderlo intelectualmente. Cuando uno lo siente, todas las células lo sienten. Todas las células acomodan esa información a mi experiencia. Empieza a ser coherente la experiencia, empieza a ser coherente mi vida, empiezo a comprender por qué actúo así o tengo estas dificultades. Y este campo de información se une a otro campo, que es el que quería hablar, y unir ambos. Se une a registros acásicos. Y para mí podría decir que registros acásicos es otro campo de información, pero en realidad, dentro de lo que siento y de mi experiencia, registros acásicos, el campo acásico es el campo con mayúsculas, es el campo donde los demás campos se integran. Es el campo que recoge también el sistémico. ¿Y qué ocurre? Porque es un campo, el acásico, que recoge toda la experiencia de la vida humana, de todas, no solo de la vida humana, de todas las energías, las formas de vida y todas las formas de energías desde los principios de los tiempos. Es una gran biblioteca cósmica que recoge toda la experiencia común, la experiencia colectiva, pero no solo de la humanidad, de muchas otras esferas de energía, de muchas otras formas de vida. Y además recoge con mucho detalle mi propio libro de vida, el propio libro de vida de cada alma. Pero no hablamos del sistémico, más allá de pertenecer a un sistema familiar, más allá de pertenecer a un sistema cultural, social. Lo que recoge el campo acásico, el campo de información acásica, es la vida de mi alma en todas mis experiencias humanas. Esta es mi experiencia, yo solo puedo hablaros desde mi experiencia, no desde lo que he estudiado y de lo que me han contado, que también lo incluye, y que eso forma parte de mi experiencia, pero fundamentalmente de lo que yo vivo en el día a día en consulta. Cuando hablamos del campo acásico, si trabajo junto con el campo acásico, estoy amplificando, es como estar poniendo unos altavoces enormes al campo de sanación que se produce. Y sanación lo llamo cuando me libero de algunas cosas que me bloquean. Sanación lo llamo a sentirme mejor, a la posibilidad de tener una vida más grata, un bienestar mayor en mi vida. Porque yo y mi entorno podemos acceder a otra forma de comunicarnos que hace más grata la experiencia vital. Y también me permite dirigirme hacia aquello que yo puedo dirigirme. Y en registro acásico, el campo de información, lo que provee es la información de todo lo que fue, todo lo que es y todas las diversas posibilidades que pueden ser de futuro, entendiendo en el acásico que no hay tiempo ni espacio. Pero en nuestra vida humana, nosotros contamos un futuro, un presente y un pasado. El pasado está claro, el presente medianamente también lo tenemos claro. Pero en el futuro tenemos diversas posibilidades. Y yo digo que es como coger mi barco, ese barco que vira con una brújula inconsciente hacia un lugar que yo no quiero llevarlo. El acásico lo que hace es
dirigir esa brújula, volverla consciente y colocar mi barco en posición que vaya hacia un rumbo definido. Y mi rumbo definido es mi propósito de vida. Unos lo llamamos misión de vida, otros simplemente el vivir. Y el propósito y la misión de vida no tiene por qué ser siempre tener una profesión concreta, sino es una forma de vida, es una forma de vivir. ¿Cómo vivo la vida que me toque vivir? ¿Y qué puedo hacer con la vida que me toca vivir? ¿Y cómo puedo elegir vivir otras experiencias? Y esa es la brújula, la Akáshico es la brújula que me pone en contacto directo con mi propósito de vida. Y a partir de ahí, cuando mi barco va en esa dirección, hay múltiples destinos, hay múltiples puertos, pero siempre hay uno mejor que otro. Y yo digo que es la brújula que nos pone en dirección a nuestro barco de vida, en dirección a nuestro mejor puerto, a nuestro mejor destino. Y el Akáshico, ¿cómo lo hace? Con la información, es a través de una canalización en la que tenemos acceso a la vida del alma, al para qué. Las constelaciones me ponen muy en contacto con el por qué, pero el Akáshico me pone muy en contacto con el para qué estoy viviendo esta experiencia, porque toda experiencia humana no tiene un solo hilo que me conecta, por ejemplo, solamente me conecta a mi experiencia vital o me conecta con mi sistema familiar, sino que nos conecta con muchas otras circunstancias que tenemos que vivir para adelantar con el alma, para avanzar con nuestro alma. No me gusta decir para elevar nuestro alma, los almas siempre están elevados, los almas siempre son almas, pero sí para avanzar en un camino que me provea de más felicidad, porque creo que como destino es nuestro bienestar, aunque hay destinos muy difíciles, pero nuestro destino en común es el bienestar, es la felicidad y el compartir y la unidad. Y el Akáshico me pone directamente en conexión con lo que es único, con lo que es unidad, con aquello, y también sistémico, porque también pertenezco, porque también pertenecemos todos a la misma unidad. Y de esta forma, ¿qué ha ocurrido con mi trabajo? Que podemos... Ha sido algo que yo no he buscado, ha sido algo que después de trabajar con Akásicos me di cuenta, pero si yo esto lo llevo haciendo mucho tiempo, pero no le daba un nombre. Pero esa es la forma de aprender de mi vida, ¿no? Mi forma de aprender en la vida es tener la experiencia y luego acceder al conocimiento. Tengo una experiencia en cualquier campo, me llama la atención y luego empiezo a buscar el conocimiento, empiezo a buscarla, empiezo a estudiarlo y eso es lo que me ha ocurrido siempre. Entiendo, por tanto, que es absolutamente natural en mi experiencia profesional que sin buscarlo se haya producido una conexión entre el campo sistémico y el campo akáshico. Y después empiezo a desarrollarlo y me doy cuenta que engrandece el resultado, que da una mayor comprensión, que uno cuando tiene una comprensión puede aceptar mejor las cosas, pero cuando no tiene comprensión, la llave del bienestar es la aceptación. Y el Akáshico permite aceptar incluso lo incomprensible. También esto de aceptar lo incomprensible no solamente es porque me meta de lleno en el campo akáshico, es porque tengo una predisposición natural y porque quiero que mi vida vaya mejor y decido y tomo decisiones sobre mi vida de qué hacer con mi vida. Y si sé que aceptar las cosas me pone en contacto con la paz en mi alma, me pone en contacto con mi familia, con todos los sucesos que haya habido en mi vida, pues acepto, aunque no comprenda. Es difícil aceptar sin comprender, pero es posible, absolutamente posible. Y esto nos va a poner en contacto con un bienestar mayor a la hora de vivir la vida y de separarnos. Cuando digo de separarnos, no que no formemos parte, sino de dejar el lastre de las desgracias, de las injusticias, de las experiencias dolorosas en el sistema familiar que no se corresponden con mi vida, dejarlas donde estuvieron y honrar esos destinos y tomar mi propio destino. Hasta que uno no conoce esto, a veces yo lo considero que tenemos como un pie en el destino propio y un pie en el destino ajeno, porque si estamos vinculados con algunos ancestros, significa que estamos repitiendo historias pasadas. Y no solamente podemos comprobarlo en nuestra propia vida, sino que si ampliamos un poco la mirada, vamos a ver que durante generaciones se han ido repitiendo en nuestra familia las mismas cosas. De forma diferente porque la sociedad es diferente. Pero trabajar con constelaciones familiares, que es un campo de información amplísimo, abrir nuestro corazón al akáshico, a ver qué es lo que ocurre con mi vida, para qué, cuál es mi propósito,
¿Cómo puedo solventar estas situaciones? Me pone en contacto con lo más íntimo, con lo más profundo del ser humano. Y eso hace, esto es solamente mi opinión y mi experiencia y fruto de mi experiencia, hace que yo pueda empezar a poner, no que pueda empezar a poner, que termine poniendo los 2 pies en mi destino. Y si yo tengo los 2 pies en mi destino y en mi propia realidad, de ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza que me va a impulsar hacia mi propósito, hacia mi vida, hacia el destino que he puesto a mi barco. Y no olvidemos, o quiero recordar para mí misma, que la fuerza está en la presencia, en mi presente, en mi vida actual, en lo que hoy estoy viviendo. Solo desde el presente tengo la fuerza, porque la fuerza se me escapa cuando estoy viviendo experiencias ajenas. Y solo desde mi propia realidad es desde donde puedo hallar la fuerza. Y ahora bien, solo tengo que ocuparme de mi propio crecimiento. Por eso yo creo que, y yo abogo con constelaciones familiares y con registros acásicos como herramientas de autoconocimiento, como herramientas de desarrollo personal, como herramientas de hacia dónde voy. Hacia dónde voy y qué quiero hacer en mi vida y qué es lo que quiero promover en mi vida y en mi entorno. Y cuando uno tiene ese concepto, comprende ese concepto sistémico, que todo está unido, uno se empieza a dar cuenta que es muy importante qué es lo que voy a hacer con mi vida. Porque lo que yo voy a hacer con mi vida, sí, claro que va a ser lo que ocurra dentro de mi bienestar o malestar, pero es que y va a interferir en los que vienen detrás. Va a tener una incidencia importante en aquellos que vienen detrás. Hablamos hijos, nietos, sobrinos. Y entonces ahí me empiezo a plantearme mi responsabilidad en la vida. Y cuando hablo de responsabilidad no hablo de carga, sino hablo de liberación. Me responsabilizo de mi propia vida, dejo de responsabilizar a todo lo demás, al entorno, de lo que ocurre y tomo las riendas de mi vida. Y cuando tomo las riendas de mi vida, amigo, no hay quien nos pare. Hay amigos, no hay quien nos pare. Cuando alguien dice, yo soy dueño de mi vida y voy a hacer todo lo posible por llevar mi barco, mi vida hacia donde quiero hacerlo, pueden pasar años, pueden pasar vidas, pero vamos a ello. El acásico nos pone en contacto con esta experiencia humana que como alma estamos teniendo. Comprendiendo que esta experiencia no solamente soy Trinidad, hoy soy Trinidad, pero tengo otras experiencias como alma. Y esta experiencia como alma es solo un eslabón, esta experiencia como Trinidad, es solo un eslabón en la larga cadena de la vida de mi alma. Y mi alma, como todas las almas, tienden a evolucionar. Y yo no creo en esto de los karmas y estas cosas, yo no le doy mucha importancia a eso. Yo creo que lo importante es estar siempre en el presente, no qué carga me traigo, quién fui en el pasado. No, porque si en el acásico tiene importancia para mi vida actual alguna impronta que ha quedado como un sello en mi alma de una experiencia, de una vida pasada, va a aparecer. Pero a través del acásico que aparece. Y sobre todo, ¿qué me trae a mí? ¿Qué me trae a mí esta pandemia? ¿Qué me trae a mí esta situación actual que estamos viviendo? Trabajar constantemente de forma virtual y que ya venía haciendo, pero integrar constelaciones familiares significa, no me era tan fácil, trabajaba virtualmente, pero me era complicado y no me gustaba la forma de hacerlo. Había resultados, pero yo no me sentía cómoda. ¿Qué ocurre? Cuando yo me meto en el acásico, resulta que si la dificultad de la persona está en una situación familiar, el acásico me va a proveer de toda la información, inclusive una información más amplia que la que me proveería la constelación familiar. Porque a veces algunas experiencias son difíciles de digerir a través de una constelación familiar. En ese campo, en esa frecuencia, pero no son difíciles de digerir a través de la frecuencia del acásico. Es una frecuencia con una vibración muy alta y permite una integración más amorosa. De tal manera que, tanto si es constelación o como si es cualquier otro problema o cualquier otro lazo al que me una mi dificultad, a través del acásico voy a tener noticia de ello. Con lo cual, ¿qué ocurre con constelaciones? Se han vuelto acásicas. Bien, se han vuelto acásicas. Se han vuelto acásicas porque me permite poder hacerlo de forma amplia, incluso de forma más rápida y de forma muy personalizada.
no a través de un grupo como hacíamos antes, se pueden hacer también, ¿no? Bien, no he probado he probado con compañeros de trabajo, aquí está María, que también hemos probado hacer constelaciones en grupo, pero lo hago de forma más personalizada. Y aquí es donde quiero llegar a comprender que podemos, a través de una consulta, tener un proceso o no tener un proceso o una consulta esporádica o realizar un proceso que yo decido que constelaciones forma parte de ese proceso, que registros acásicos forma parte de ese proceso, o que lo que he comenzado a hacer actualmente es, hace muy poco tiempo, es un acompañamiento, procesos de cambio por pedidos del oyente, pedidos del cliente, ¿no? Es decir, conoces bien mi proceso y quiero llegar a un lugar en el que tengo esta meta para llegar a este lugar y cómo lo hago. Y uniendo, no excluyendo nada, uniendo los conocimientos que he estudiado a través del coaching sistémico, uniendo el conocimiento sistémico de constelaciones familiares, uniendo el campo acásico y las múltiples disciplinas que haya podido estudiar y afrontar a lo largo de mi vida. Y de eso surge un acompañamiento en procesos de cambio, donde la persona es la que decide la frecuencia, el tiempo, sin ningún tipo de compromiso, excepto el que tenga consigo mismo. ¿Por qué? Porque yo nunca le voy a dar cita a una persona para la próxima consulta, porque creo en la libertad y creo que cada uno es su propio maestro. No hay maestros que vengan de la calle a enseñarnos, hay acompañantes, pero creo en la propia maestría de la persona, en la propia fuerza y en la propia intuición que le dice a la persona, ahora sí y ahora no, y ahora sigo y ahora no sigo, y ahora elijo y ahora dejo de elegir. Y para mí es perfecto. Entonces todo esto es lo que ofrezco a través de mi trabajo y lo que recibo es inmenso. Vuestra presencia aquí ya es inmensa para mí hoy. Y bueno, pues no sé qué más, o sea, contaros algo práctico, ¿no? Algo práctico es que las consultas generalmente son de 1 hora y media a través de las consultas virtuales son de 1 hora y media aproximadamente. Cuando hablamos de un proceso de acompañamiento, un día resulta que puedo hacer constelación, otro día registro, otro día un acompañamiento y una congregación de varias disciplinas de lo que es el coaching, lo que es el registro y lo que es la constelación, porque en ese día la persona ha traído algo que requiere esas intervenciones y simplemente me pongo al servicio de ese campo y se abre un campo más amplio, un campo de acompañamiento al que hasta ahora no había... hasta el que hasta ahora no es que hubiera rechazado, pero no lo había elegido, aunque había sido pedido. Y, por ejemplo, una de las cosas que me ha llevado a ello ha sido mi propio registro acásico, ¿no? La lectura que me han hecho de mi propio registro acásico, que me ha invitado a decir es una buena forma de estar en tu propósito, dando lo que tienes para dar, no guardando nada en el bolsillo, porque lo que aprendemos, experimentamos guardado en el bolsillo, sobre todo los que tenemos profesiones de dar, todos damos en nuestras profesiones, ¿no? Pero de acompañamiento no sirve para nada, no le sirve a nadie, sí, me sirve a mí y con eso ya me vale, pues perfecto, pero si yo además lo convierto en profesión, tengo una profesión de acompañamiento, tengo que utilizar todas las herramientas. Un buen mecánico no trabaja solamente con un destornillador o con un martillo, tiene una buena caja de herramientas y huele donde está la avería y huele, como yo digo, en mi tallercito de almas, yo lo llamo mi despachito, mi taller de almas, ¿no? Es donde acompaño a las almas a su mejor destino, en la medida en que me es posible, en la medida en que me es permitido y en eso me pongo al servicio. Y a partir de aquí yo creo que seguramente se han quedado un montón de cosas en el tintero, pero lo que sí quiero es que quede espacio para que podáis preguntar cualquier duda respecto a cualquier cosa. Así que te pido, Gemma, que abras el micrófono para que cualquier persona, y también incluso las que no se puedan contestar, podéis buscar en mi página web, mi teléfono, podéis buscar en mi página web es trinidadcerrero.es y cualquier pregunta que se os quede en el tintero me la podéis hacer después por privado, que las voy a contestar todas. ¿De acuerdo? Así que me gustaría que esto fuera más interactivo y que Gemma abra los micrófonos y casi que acalle el mío. Os invito a participar, por favor. Bueno, yo creo, Trini, que cada uno puede abrir y cerrar su micrófono bien, en función de cuando quieran preguntar, si te parece bien. Por supuesto, por supuestísimo. Y así ellos son libres, pues cada uno de intervenir. Hola.
Hola. Bueno, yo lo primero felicitarte porque yo estuve ahí en Espacio Argenta en una charla que diste de constelaciones y salí maravillada. Ah, bien. Quería hacerte una pregunta y quería saber qué me podría ayudar más. Yo tengo solo un hermano, no nos hablamos, hay muy mala relación. Sí. Yo siempre pienso que porque somos muy diferentes el uno y el otro, a través de las constelaciones o de los registros se podría ver por qué viene esa mala relación. Claro, claro. Bien, mira, yo te digo lo que hago, ¿no? Es decir, tanto si es constelación como si es constelación, siempre invito a la persona, al cliente, a abrir el registro acásico de la propia constelación. Uh-huh. A través del registro, si hay algo sistémico que es de la constelación, va a aparecer. ¿Por qué? Porque nos puede dar noticia a través de la constelación si hay algo sistémico del sistema familiar que está vinculando esa mala relación con tu hermano a algún hecho concreto, algún ancestro, alguna situación vivida en el sistema, porque además tenemos que tener en cuenta que no las vivimos casualmente, las vivimos ¿para qué? Para que haya alguien que ponga de manifiesto y que pueda trabajar sobre estos hechos que nos convocan desde el sistema. ¿Para qué? Para que se pare, porque una vez que hemos accedido a esa información, hemos sanado a través de la constelación esa parte de familiar, todo afecta al sistema. De alguna manera, el sistema queda mucho mejor y a través del registro acásico, yo te invito a que a través del registro acásico trabajemos tanto registro como constelación, lo que sea pertinente en tu caso. Yo no lo voy a saber hasta que no me ponga a trabajar contigo, porque yo me entrego a ese campo de información. Lógicamente, hay una mala relación con un hermano, sí sé que tanto una herramienta como otra te va a dar unas pautas concretas, exactas, y además no solamente dan información, tanto la constelación como el registro, dan un impulso energético para que la persona pueda resolver, ¿de acuerdo? Incluso más de la persona, porque como todo es sistémico y todo lo que le ocurre a uno del sistema influye en otro, ¿qué ocurre? Que lo que a mí me ocurre o la información que yo tengo, resulta que la empieza a tener todos los miembros del sistema a nivel inconsciente. Incluso puede ser tu hermano el que cambie la relación, y no tú, ¿de acuerdo? No tanto, es decir, puede suceder perfectamente. Yo sí, desde luego sí te puedo decir que a través tanto de constelaciones como de registros, pero sí te invito a hacer registro con constelación, para abrir ambos y a ver de ahí, porque puede ser. Como decía antes en la conferencia, como decía antes, no todo está unido por un solo hilo. Mi experiencia no solamente está unida por un hilo que puede ser mi sistema familiar, sino que puede estar por un hilo que puede ser algo que viene del acásico o puede venir incluso de mi propia experiencia que yo he generado. Con lo cual, a través del acásico accedemos a todos los campos posibles, porque para mí el acásico es el campo de los campos. Entonces, por supuesto, sí te invito a realizarlo, cuando tú quieras. Muchísimas gracias. No siempre necesitamos saber, podemos saber, hay algo que necesito y no sé qué es lo que necesito. Hay algo que no es coherente con mi vida ni con lo que yo quiero y no sé ni siquiera qué es. No sé ponerle nombre. No todo tiene un nombre para ponerle, pero sí sé, y esa es la maestría de cada persona, interiormente siente que hay algo que necesita. Y entonces, a veces yo digo, ¿quién me viene a la mente? ¿Quién le puede ayudar? Y me viene una persona a la mente o me llama alguien. Es algo necesito y si a mí con este método o de esta manera os siento que es esa vía, lo que tienes que hacer siempre, sea cual sea la vía, es hacer caso a tu intuición. ¿Qué ocurre? Que aunque no sepas, no tienes por qué sentir rabia, porque no tengas una demanda concreta. Lo mismo te quiere hablar el registro, que eso es lo que sucede a través del registro, te quiere hablar de algo que ni siquiera se te hubiera ocurrido. El registro nos provee de información más allá de lo que nosotros preguntemos o de lo que nosotros traigamos para plantear. Si hay una información que es vital para nuestro desarrollo, el registro nos la va a volcar, nos la va a hacer ver. Pero sí que es verdad que para algunas personas el registro les provee de es un campo en el que se sienten más cómodos. Buenas tardes. Bueno, yo no he hecho nunca constelaciones ni registros y es más lo poco que conocía de ellos lo conocía por separado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en una sola sesión se puede hacer las dos cosas, constelaciones y registros acásticos, o cómo lo harías eso? Porque ya te digo que lo conozco independientemente de una cosa de la otra. No sabía no conocía este enfoque que das, que me parece muy bueno, pero
en una sola sesión, como dices, se podría hacer las dos cosas o cómo funciona eso. En una sola sesión de registros acásicos puede aparecer todo el campo sistémico. Y es decir, si la vía de solución para ti es en ese momento, hablo en ese momento, porque a veces no se nos soluciona toda la vida completa, ¿no? Es decir, vamos con capitas, ¿no? Vamos como una cebolla quitando capitas. Si ese día tú necesitas algo sistémico, el registro te va a proveer de toda la información sistémica. Que significa de toda la información que sería correspondiente a una constelación familiar. Si bien siempre trabajarlo a través del acásico, hay una vibración que se une a la sistémica. Y a veces sucede que además de la información y del trabajo que sucede en constelación familiar, hay otra información añadida que es del acásico. Y a veces sucede que resulta que el problema que yo tengo con mi familia, con mi trabajo, el problema que yo tengo con algo, la dificultad que voy a presentar, la vía de solución viene por el acásico solamente, y de constelación solo hay acásico. Es el campo, para mí, como el acásico es el campo de los campos, y yo me entrego a él absolutamente, es un campo en el que permitimos, tanto la persona, el cliente como yo, abrirnos a lo que tenga que ofrecernos. Tanto si es sistémico tipo constelación familiar, tanto si es tipo lectura de registro acásico. Tanto si es guía. Entonces, claro que en una sola sesión puede haber ambas cosas o puede haber una de las dos. No sé decirte porque cada persona es completamente diferente y cada consulta es absolutamente diferente. Incluso cuando la persona me propone la constelación, por supuesto, es la constelación, porque yo acepto aquello que la persona me propone porque entendiendo que ella es la persona más sabia que sabe lo que quiere. Vale. Entonces, constelación yo ofrezco a la persona. ¿Quieres que abrir el registro acásico de la propia constelación? No el registro acásico de toda la vida del alma de la persona, porque nos iríamos a que pudieras preguntar muchas cosas, pero de ese campo en concreto, de ese asunto en concreto, porque tengo más información del campo. Cuando la persona viene a hacer una lectura de registros acásicos, yo le pido que siempre que traiga 3 o 4 preguntas vitales para él, ¿no? Para esa persona. Que traiga elaboradas unas preguntas y unos asuntos a trabajar, porque esa es la propia responsabilidad personal de quiero mejorar en esto. Entonces me pongo al servicio de mi propio campo, pero con mi herramienta de trabajo, me pongo mis zapatos y empiezo a caminar. Es posible que haya una persona que no sepa ni siquiera, que tenga una necesidad, pero no sé cuál es. Y se puede trabajar igualmente, pero en principio sí, es conveniente que la persona traiga elaboradas qué es aquello que quiere trabajar, sobre qué quiere trabajar. Cuando hablamos de la constelación suele ser un tema, ¿no? Suele ser un único tema en el que yo tengo esta situación y quiero solventarla y quiero ver cómo puedo solventarla. En el registro trae 3 o 4 preguntas, pero en la constelación abrimos el registro acásico de la constelación de la persona y nos puede proveer de más información. Incluso como experiencia, te puedo contar alguna vez que me ha sucedido que la persona me ha pedido un registro acásico y cuando me está contando la situación, yo internamente estoy pensando, esto es propio, absolutamente y completamente propio de constelación familiar, no de registro, ¿no? Como la persona me ha pedido registro, yo no me acuerdo de una ocasión en concreto, yo no le dije nada, me entregué a ese registro porque dije, si la persona ha pedido un registro acásico es porque es lo que hay que trabajar, estoy segura de ello. Y me entregué a ese trabajo, pues como me entrego siempre, a través del registro. Y efectivamente fue toda una constelación, a través de imágenes. Pero la información que tenía que darle, también sé, con mi larga experiencia en constelaciones familiares, que no se hubiera podido producir en una constelación familiar, en un campo sistémico. Había una información de una dureza que la persona podía integrar a través del registro y difícilmente se hubiera podido integrar a través de un campo sistémico. Entonces, ¿qué significa? Que la persona algo en su alma le está dirigiendo a pedirme una lectura de registros y todo es sistémico, pero resulta que es la vía ideal para tratar esa constelación familiar. Entonces confío mucho en la persona, en lo que pide y en cómo lo pide. A no ser que la persona me diga qué me recomiendas, y entonces yo pueda sentir qué es lo mejor para la persona, cómo puedo ayudarlo de mejor manera. Vale, pues muchas gracias. Sí que has contestado mi pregunta. Muchas gracias. Hola, pues mira, yo solamente quería compartir, ¿vale? Que yo he hecho una vez
Yo fui primero al espacio Argenta con una amiga y no conocía nada, no sabía nada. Y de primeras, pues pensé que me iba a venir bien hacer una en grupo, pero pasaba algo como que se retrasaba o yo no podía. Y un día de repente dije, uy, lo tengo clarísimo, quiero hacer una solamente para mí. Y fui con Trinidad y me pasaba como Antonio, que decía, es que no sé exactamente qué es lo que quiero preguntar. Yo no llevaba ninguna pregunta, ninguna, cero. Y para mí es que fue una experiencia extraordinaria, estupenda. Es que ya las piezas de madera me encantaron. Es que bueno, es que iba a tocarlas y todo. Y luego empecé a ver todo súper súper claro y algo que yo, como no llevaba tampoco ninguna expectativa, solo que sentía que tenía que ir y ya está. Y bueno, a mí me pareció una experiencia extraordinaria, muy buena y muy positiva para mí. Yo esto cuando lo vi, que ya lo conocía y todo, digo, pero bueno, tengo que estar en esta sesión y luego pues no sé si me surgirá algo más, pero que para mí la experiencia muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Me alegro, Mariette, muchísimas gracias. Y quería añadir de lo que ha hablado Mariette, ¿no? Las piezas de madera. Las piecitas de madera con las que trabajo cuando hacemos de forma presencial una constelación familiar. Ahí el tiempo se alarga, ahí el tiempo se alarga bastante en mi forma de trabajar, porque se pueden trabajar varios asuntos a la vez. Es una forma diferente de trabajar las piecitas de madera, pero que parece mentira que unas piecitas de madera den tanta información y hagan sentir tanto. Pero sobre todo recojo lo que tú dices, lo que decía Antonio, algo me llama. Y yo siempre digo, dejaros, escuchar a vuestro cuerpo, escuchar a vuestra alma que os habla a través de vuestro cuerpo, qué me llama, hacia dónde me apetece, hacia dónde no me apetece ir. Y allí encontraréis algo para vosotros, sea yo o sea cualquier otro terapeuta, cualquier otra persona, siempre encontraréis algo. Porque esa es la llamada del alma, es decir, hacia dónde tengo que ir. Y es vuestra propia sabiduría. Y los demás que estamos aquí, solo podemos abrir la puerta, dar las gracias porque venís y nos permitís hacer el trabajo y nos permitís acompañaros un ratito en el camino de la vida. Así que muchas gracias. Gracias. Tú dices, sobre la misma experiencia yo puedo hacer una consulta y después hago otra. Y la respuesta no siempre es la misma. Puede ser que vaya en la misma dirección o puede ser que te traiga otros hilos, como yo digo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, a través del registro y también a través de la constelación. Te van a dar la información que la persona puede integrar en ese momento vital que tiene. ¿Para qué te van a dar una información que no puedes integrar si no puedes gestionarla? El registro te da siempre la información de la manera que la persona puede integrarla y en la medida en que puede integrarla. Y posteriormente se vuelve sobre el mismo tema y da más información, se abren otros campos. Y incluso puede suceder que vemos que está vinculado a otros temas que no se nos había hablado la primera vez, porque se va ampliando la información. Eso te puedo asegurar yo, que he constelado la misma cosa no sé cuántas veces, y creo que todo constelador hemos constelado al padre o a la madre 50 veces, o sea, casi siempre, y cada vez nos permite integrar un poquito más, cada vez nos permite abrirnos a ese campo. Integro esta parte y no soy capaz de integrar más. Entonces después puedo acceder a más conocimiento, a mayor integración, a comprender mejor. Y lo que es difícil de digerir, a veces lo tenemos que recibir en pequeñas dosis. Entonces sí es posible que la información sea diferente o que sea ampliada o que incluso nos parezca diferente porque una misma experiencia está sustentada por varios hilos. Y en unos momentos se nos puede ofrecer uno y en otros momentos se nos puede ofrecer otro que también está vinculado a la misma experiencia. Quiero decir, por poner un ejemplo, imagina que cualquier cosa que me suceda a mí. Puede ser que esto esté vinculado a un suceso, algo que me sucede a mí, con algo sistémico con respecto a mi madre y además algo sistémico que mi alma tiene que vivir con esa persona. Y son dos cosas diferentes, pero forman parte de lo que sujeta, de lo que sostiene la misma experiencia. En la constelación suceden cosas, es una experiencia que difícilmente podemos encajar en nuestros parámetros mentales.
Difícilmente. Hay cosas que sí y hay cosas que imposible. Con lo cual, si queremos comprender desde la parte mental la constelación, lo único que vamos a hacer es interferir en su desarrollo. Si nos abrimos a realizo el trabajo y me olvido, no es que tú elijas olvidarte o no olvidarte, simplemente lo olvidas. Pero seguramente en ti hay una predisposición de apertura completa que te permite olvidarte. Has hecho lo que tienes que hacer y te olvidas. Y eso permite que la evolución de la constelación no esté interferida ni por lo que has contado, ni por lo que has hablado con alguien, ni por luego elucubrar, pues debe ser por esto, debe ser por aquello. No interfiere en nada en esa evolución del trabajo, porque una constelación familiar empieza, pero no acaba cuando nosotros acabamos la consulta. Justo cuando acabamos la consulta, continúa su camino por la persona y por el sistema familiar entero. Sería maravilloso que al menos no habláramos mucho de ello, no le pusiéramos mente, no quisiéramos comprender con la mente cosas que no son comprensibles, porque solo son comprensibles con el alma. Yo quería comentar una cosita al hilo de lo que has estado contando al principio, ¿no? El concepto de libertad, cuando lo pones en el campo sistémico, cambia, ¿no? Cuando decías tú, uno puede hacer libremente lo que uno quiere, pero claro, tienes que saber que cuando estás en la visión sistémica, eso va a afectar a otros. Y me ha sugerido pensar esto, ¿no? Que el concepto libertad, cuando entramos en el campo sistémico, hay que redefinirlo, ¿no, Trini? Yo creo que el concepto de libertad tenemos que redefinirlo constantemente. Porque ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está la libertad del grupo? ¿Dónde está la libertad del vecino? ¿Dónde está la libertad de mi compañero? ¿Dónde está la libertad de mi hijo? Pero esa libertad es dentro de... Yo la uniría a mi responsabilidad de vivir. Esa libertad cambia y se redefine cuando a veces decimos, bueno, mira, me doy contra una pared, ¿no? Y ya sé que ese no es mi camino, porque hay muchas personas que saben que no es su camino, pero tienen una resistencia a ponerse incluso en su camino, se vuelven rebeldes, incluso yo tengo personas en consulta de registros que se vuelven rebeldes con la información del registro, ¿no? Porque dicen, sí, ya, eso es lo mejor para mí, pero yo quiero hacer otra cosa. Bien, hazla, porque tal vez tú tienes que experimentar ser rebelde, pero cuando uno busca la rebeldía, pero cuando uno llega a decir, sí, pero esta rebeldía, esto que me hace ser libre, porque me hace sentirme libre a hacer lo que me da la gana, pero eso que me hace sentir libre es producto de una rebeldía y busco el origen de esa rebeldía, porque la persona dice, me hace daño esa rebeldía, no significa que la rebeldía sea mala, todo lo contrario, es muy potente y es muy buena, pero cuando esa rebeldía o ese hacer las cosas con mi libertad, por mi libertad, como a mí me da la gana y como quiero y decido, tiene consecuencias en los demás, hay que redefinir lo que es mi libertad. Hay que redefinir lo que es el amor para mí. Y hay que empezar a ponerle sentimiento a lo que mi libertad me trae a mí, pero también trae a mi entorno. Ahí, cuando hablamos sistémicamente, es cuando nos damos cuenta, y eso es lo importante para mí de constelación, lo que siempre ha sido muy importante y lo que me enganchó a este método de trabajo fue decir, wow, comprender los hilos que nos unen a todos y que lo que a mí me pasa tiene una concordancia con lo que le pasa a los demás y que lo que yo hago para cambiar en mi vida y que vaya mejor, resulta que abre caminos a los que vienen detrás. Y no solo caminos, cuando yo suelto un vínculo, cuando yo en mi libertad no solamente suelto un vínculo con los ancestros o con las dificultades que no me corresponde vivir, no solamente estoy abriendo caminos para los que vienen detrás, sino que estoy poniendo la paz en los que ya se fueron. No hay tiempo y no hay espacio. Y también ellos respiran hondo cuando soltamos sus dificultades. Y nos bendicen para que soltemos sus dificultades, porque esas dificultades a ellos les daban fuerza y a nosotros nos empobrecen. Entonces, mi libertad, cuando mi libertad es un concepto de hago lo que me da la gana, aunque a mí me cueste, es perfecto, entendiendo por respetable, y yo respeto a la primera, cualquier cosa que cada uno quiera hacer, pero cuando uno lo ve de forma sistémica, entiende que esa libertad afecta a los demás. Sí.
Y entonces es cuando me pregunto, ¿qué quiero dejar a mi paso por la vida? ¿Qué semillas quiero dejar? ¿Caminos abiertos o caminos cerrados? Cada uno va a tener que abrirse sus propios caminos, pero yo quiero que mis hijas abran sus caminos, pero que no tengan que desatrancar los míos. De eso me encargo yo. Y esa es mi libertad también. Hacer lo propio con mi libertad para hacer que sirva para algo esa libertad, respetando absolutamente cada proceso vital de cada persona. Porque si hay otra libertad de otra persona que interfiere de forma negativa en la vida de un tercero, seguramente hay algún pacto álmico por ahí que ya estaba previsto. ¿Hay algo más que pueda decirte, Gemma? ¿Algo más que quieres preguntarme? No sé si era... Ha sido precioso. Has dicho otra cosa cuando al principio estabas un poco en la parte de conferencia. Hablabas de esa herencia limitadora. Sí. Que tenemos. Cuando suena así es como, uy, yo no quiero de eso. Pero claro, al mismo tiempo la herencia limitadora, todos tenemos una herencia potenciadora y otra Exacto. Herencia limitadora, porque forma parte del juego de la vida, ¿no? Porque así al oírlo es como, yo eso no lo quiero, pero... Ya. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo quitarme un litro de sangre. No sé, es decir, tengo todo. Y a la vida vengo con todo. Y es como si digo, pues me quito un trocito de carne porque es lo que me correspondía a la herencia de mi abuela paterna y no lo quiero porque no me viene bien. ¿Puedo quitármelo? ¿Puedo quitarme un litro de sangre? Es decir, no, toda la sangre está mezclada y corre por mis venas. Y esa herencia que me limita es simplemente algo que necesita el sistema y algo que yo voy a dar al sistema como servicio. Porque si yo me está limitando y soy capaz de ver que algo me limita y que no puedo transmutarlo, y acudo, por ejemplo, a hacer una constelación familiar y lo transmuto, estoy haciendo el servicio al sistema, porque lo que yo transmute en el sistema, lo que yo cambie en el sistema, queda en el sistema también. Se abren los caminos del sistema. Deja de ser una herencia limitadora. Y hay que comprender, cuando hablamos de la visión sistémica, que yo tengo todo mi potencial como persona, como individuo, pero que cuando hablamos sistémicamente, venimos al servicio del sistema familiar. Y antes de mi propia libertad antes de mi propia esencia está la esencia del sistema del que provengo, porque yo no tengo vida si no es a través de ese sistema. Entonces, en algo me debo al sistema. Y si tengo que aportar algo al sistema, el sistema ya me ha aportado la vida, que es todo, nada me podía aportar la vida, excepto mi sistema familiar. La vida como Trinidad, con este apellido paterno y este apellido materno. Pero ahora, ¿qué le doy yo a cambio? No es que yo le puedo dar muchas cosas a cambio, pero a veces tenemos un precio que pagar. Y cuando hablo de un precio que pagar, no es que yo tenga que pagar las cuentas pendientes de otros, pero sí, si estoy vinculada es porque algo tengo que hacer para mi sistema. Si tengo una empresa y soy el director de una empresa, a lo mejor no me van a gustar, pero que voy a tener que hacer por el bien común de la empresa, para que la empresa siga adelante, ¿verdad? Pues de la misma forma, cuando pertenezco a un sistema y traigo una limitación y traigo una herencia limitadora, está en mí el poder transmutarla, si tengo la conciencia de que eso es algo incoherente y que es algo que quiero vencer y que es algo que quiero seguir adelante. Y simplemente con que con un solo miembro del sistema tenga la información y pueda trabajarlo, esa información ya corre por el sistema entero. Alguien me dijo una vez, oye, que yo hice una constelación para encontrar novio, pero resulta que la que encontró novio la semana fue mi hermana. Tenía dificultades con pareja. Y ella dijo, pero si la que ha encontrado novio antes ha sido mi hermana, que siempre tenía más dificultades todavía que yo. Quiere decir que lo que ella hizo le sirvió a su hermana, independientemente de que le pueda servir también a ella, pero sirve al sistema entero. Entonces, ¿qué tenemos? Todo. Y cuando decimos todo es, imaginaos, mirar la vida, mirar a nuestro sistema familiar, a todos nuestros ancestros y decirles a todos ellos, tal como eres, tal como has sido y tal como has sabido hacer las cosas, eres perfecto. En mi corazón eres perfecto, porque de vosotros, de ti, de vosotros traigo la vida y la tomo por completo
tal como me la habéis dado, al precio que os haya costado a vosotros y al precio que a mí misma me cueste. Y ahora, cuando soy capaz de decir eso con el corazón, puedo sentir en mí, primero lo que estoy sintiendo, un enorme escalofrío, que me habla de conexión con esos ancestros y de gratitud a esos ancestros. Y me habla de, ahora me hago libre para respetar mi destino, porque ahora respeto el vuestro, tal como haya sido. Y porque a veces también es bueno mirar hacia atrás y cuando lamentamos las circunstancias que ellos han vivido, los comportamientos que han tenido, poner el corazón en ello, en esa mirada y decir, no soy quien para juzgarte, porque yo no sé si en tus zapatos yo hubiera sabido hacerlo mejor. Eso nos pone en contacto con la humildad, de no juzgar a otro, con la propia humildad que también es grandeza nuestra para hacer lo que mejor podamos hacer de nuestra vida, porque nosotros vamos a hacer las cosas de la manera que sabemos hacerlas en cada momento, lo mejor que podemos hacerlas en cada momento, con esa libertad que nos pertenece o que creemos que nos pertenece, porque a veces la libertad no son más que esa libertad que creemos con la que hacemos las cosas, o ese libre albedrío. Yo digo, ¿dónde está el libre albedrío cuando hacemos algo con una vinculación? Para poder tener mi libre albedrío, realmente sí puedo decir, tengo que hacer un desarrollo personal, tengo que hacer un trabajo personal que me libere de aquello que no me corresponde vivir y que pueda potenciar aquello que sí que me corresponde vivir, porque y tomar esa herencia potenciadora de la misma manera que tomo la limitadora, porque la limitadora me está enseñando muchas cosas, me está enseñando a enfrentar muchos obstáculos, muchas situaciones. Tengo que aprender y aprehender con H en mi corazón todas las cosas que me trae, toda la información que me trae. Tanto lo posibilitador como lo limitador me trae información y todo hace la mezcla que yo soy. Entonces no puedo coger y rechazar. Por eso digo que la constelación, cuando uno se enfrenta a ella, uno solo puede abrir el corazón y decir con amor, lo tomo todo tal y como ha sido. Y a partir de ahora empiezo a ser un poquito más libre. No lo hago por ser más libre, lo hago porque lo siento en mi corazón, porque cada excluido tiene un lugar en mi corazón, porque a veces incluso, sobre todo del entorno, cuando hablamos del entorno, hijos, esposos o compañeros, compañeras, padres, madres, sus comportamientos están vinculados a algún ancestro excluido, a alguna exclusión del sistema. Y si soy capaz de mirar a ese ser querido que me acompaña, mirarlo y poder mirar a través de él y honrar al ancestro al que está vinculado. Cuando digo esto puede parecer extraño, pero miro a la persona que tiene la dificultad, que a lo mejor es mi hijo, o es mi compañero, o es mi hermano, o es mi padre, y decirle, veo tu dificultad, pero más allá de juzgarla, en ese momento, si abro el corazón y digo, y veo al excluido que está tras esa dificultad, a la persona excluida, al hecho excluido, a todo aquello que produzca que tú tengas este comportamiento. Y lo tomo en mi corazón y le doy un lugar a ese excluido en mi corazón. Y eso a veces hace que algo cambie, por lo menos para mí, si no para el entorno, para la persona, para mí. Cambia la forma de mirar la vida, cambia la forma de mirar a mis seres queridos, a mis compañeros de trabajo. Cambia la forma de mirar el mundo. Y en vez de mirar un mundo de una forma como si fuera un mundo hostil, empiezo a ver un mundo en el que también hay mucha benevolencia. Y esa es la forma de mirar del corazón. Por eso constelaciones, registros, cualquier cosa hecha con el alma y con el corazón y con amor, nos pone en contacto con la grandeza de la vida. Pues yo creo que con esto, si te parece bien, podemos ir cerrando. ¿Cómo te pueden localizar los que no te conocen, Trini? Pues a través de mi página web, que es www.trinidadcerrero.es, o poner en internet, en Google, Trinidad Cerrero Constelaciones o Trinidad Cerrero Registro. Y por ahí aparezco siempre. Y si aún así no dais con ella, siempre me podéis preguntar. Espacio Argenta. Estoy en Espacio Argenta. Siempre el servicio de la vida, Gema. Gracias, gracias.
Gracias a todos los que estáis presentes, a todos también los que queríais estar presentes y no habéis podido estarlo, a todos los que se os ha olvidado, pero que estáis en el corazón, y me siento tremendamente acompañada por todos, por los que estáis y no estáis. Gracias, amigos y amigas.